Vamos a empezar entonces. Esta es una continuación del video anterior. Ya habíamos visto la parte de lógica, lo que eran las proposiciones, ¿no? Las proposiciones lógicas. Bueno, lo que vamos a ver entonces el día de hoy van a ser prepararnos para responder a la pregunta, ¿no? De cómo demostrar en matemáticas. ¿Qué métodos existen para realizar demostraciones en matemáticas, ¿no? El día de hoy al menos vamos a trabajar con dos métodos, ¿no? Que son de los más usados. El método directo y el método indirecto, también conocido como el método de reducción al absurdo. Hay un tercer método que es el método de inducción matemática, pero ese método todavía se va a estudiar ya más adelante, ¿no? Tiene un tratamiento aparte. Hay una teoría que tenemos que realizar sobre lo que es inducción matemática antes de hablar de ese método. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, entonces, contenido, ¿no? Vamos a revisar lo que es, qué es en matemáticas una implicación y equivalencia lógica, ¿no? Vamos a hablar también un poquito de lo que es la función proposicional, cuál es su definición, los cuantificadores, tanto el cuantificador universal, existencial, la relación que existe entre ellos, y finalmente, ya con eso a la mano, vamos a poder abordar, ¿no? Los métodos de demostración, tanto el método directo como el método indirecto, o también conocido como de reducción al absurdo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos entonces con implicación y equivalencia lógica. A ver, ¿qué cosa era una implicación? Bueno, ya en el vídeo anterior habíamos hablado sobre los distintos conectivos lógicos, ¿no? El y, el o, el sí entonces, el sí solo sí, ¿no? La disyunción fuerte, ¿no? La negación. Ahora, habíamos visto que algunos esquemas podían resultar ser tautológicos cuando todos sus valores salían verdaderos, contradicción cuando todos sus valores salían falsos y consistentes cuando tenías una mezcla entre valores verdaderos y valores falsos. En el caso particular de una proposición que en última instancia se trate de una condicional, si esa condicional resulta ser una tautología, en esos casos nosotros decimos que estamos ante una implicación lógica y en vez de usar solamente este símbolo, ¿no? De la flechita, ¿no? La normal, ¿no? Utilizamos este otro símbolo, ¿de acuerdo? Cuando veamos entonces este símbolo, estamos ante una condicional, pero que es verdadera, que es tautológica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto es una implicación lógica. A ver, veamos, ¿no? O sea, es como si aquí tuviéramos todo esto fuera una proposición, como si todo esto solamente fuera P, y aquí supuestamente tenemos una implicación lógica, ¿no? Por el símbolo, ¿no? ¿Y cómo verificamos que se trata en efecto de una implicación lógica? Bueno, será una implicación lógica si resulta ser tautológica, ¿no? Si resulta ser tautológica. Y vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a comprobar si en efecto esto se trata de una tautología. Ya saben, ¿no? Tabla de verdad, los valores de P, los valores de Q, ya saben, ¿no? Los valores de Q, verdadero, falso, los valores de P, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿cierto? A ver, y acá está pues la línea que divide, ¿no? La línea divisoria. A ver, así, ya está. Muy bien. A ver, empezamos con P entonces Q. Bueno, los valores de P entonces Q, recordemos que P entonces Q solamente era falso en este único caso, ¿no? Solamente en ese caso era falso. En todos los demás salía verdadero, ¿no? En todos los demás salía verdadero, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto también en clase anterior. Ahora, este P entonces Q, tengo que unirlo mediante el conectivo I con el P, ¿no? O sea, quiero saber ahora qué cosa es P entonces Q y P, ¿no? P entonces Q y P. Bueno, a ver, aquí está P entonces Q, ¿no? Aquí está P entonces Q. Aquí está la columna de P, los unimos con el conectivo I, y en el conectivo I recordemos que bastaba con que hubiera un falso para que todo sea falso. Entonces el primero, verdadero, verdadero, verdadero. Aquí hay un falso, aquí hay un falso, aquí hay un falso. Listo, todo falso, ¿no? Todo falso. Muy bien. Ahí está entonces la columna, los valores de P entonces Q y P. Ahora, todo este resultado condicional con Q, ¿no? Condicional con Q. Vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver qué sale. A ver, condicional con Q. Esa columna con el Q. A ver, verdadero, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Falso, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Todos salen verdaderos entonces, ¿no? Todos salen verdaderos. Entonces, como el resultado de este condicional, ¿no? Está repleto de puros valores verdaderos, es una tautología, y por lo tanto, en efecto, podemos decir que estamos ante una implicación lógica.
Y bueno, es una implicación lógica muy particular, ¿no? De hecho, hasta tiene un nombre pomposo, un nombre bonito, ¿no? Que no sé si de repente lo recuerdas cuando llevaste lógica, filosofía y lógica en la academia. Me parece que sí, y bueno, al menos cuando yo estaba en la academia me acuerdo que sí me enseñaron eso, ¿no? El famoso modus ponens, ¿no? Es un ejemplo de implicación lógica, ese famoso modus ponens, ¿no? No sé si también había otro, ¿no? Que se llamaba el modus tollens, ¿no? También, ese era un ejemplo de implicación lógica, ¿verdad? Entonces, conclusión. Implicación lógica es una condicional que es tautológica. Así de simple. Implicación lógica es una condicional que es tautológica. Nada más, ¿ya? Así de simple, ¿ya? Así de simple, ¿verdad? Muy bien. Otro ejemplo. A ver, si tengo P o Q y no P, entonces Q. O sea, P o Q y negación de P, entonces Q. Veamos, a ver, igual, ¿no? Coloco los valores de P, los valores de Q, ya sabes. Primero hay que trabajar por la jerarquía de los conectivos lógicos. Tendríamos que empezar pues acá, ¿no? Como en las operaciones combinadas, tendría que empezar primero con lo que está dentro de paréntesis, ¿no? Signo de colección, ¿no? A ver, P o Q. En el caso de LO, la disyunción débil, recordemos que bastaba con un verdadero para que todo sea verdadero. Entonces, aquí verdadero, aquí verdadero, aquí verdadero, falso. Tres verdaderos, un falso. Ahí está. P o Q, ¿no? P o Q. Los valores de P o Q. Muy bien. Ahora, hay que juntarlo con conjunción con la negación de P, ¿no? Es el resultado de P o Q y negación de P, ¿no? Y negación de P. A ver, L es P, su negación, a ver, podríamos colocarlo en todo caso aquí al costado, ¿no? Para no estorbar. Negación de P. Serían todos los valores al revés. Falso, falso, verdadero, verdadero. Entonces, con los que habría que trabajar son con estos, ¿no? El P o Q y negación de P. Como es conjunción, recordemos que en conjunción bastaba con que hubiese un falso para que todo sea falso. A ver, aquí hay un falso, falso. Aquí hay un falso, todo sale falso. Verdadero, 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 falso. A ver, sería falso, falso, verdadero, falso. ¿No? Falso, falso, verdadero, falso. Ahí está. Ahora, ese resultado, luego, condicional con Q, ¿no? Ese resultado, condicional con Q, ¿verdad? Condicional con Q. A ver, veamos. Entonces, este resultado, naranja, condicional con Q, ¿no? A ver, ¿cómo quedaría? A ver, falso, entonces, verdadero, verdadero. Falso, entonces, falso, verdadero. Verdadero, entonces, verdadero, verdadero. Falso, entonces, falso, verdadero. Todo sale verdadero. Todo sale verdadero. Nuevamente, entonces, en esta condicional me han salido puros verdaderos, ¿no? Puros verdaderos. Es decir, es una tautología, ¿no? Es una tautología. Por lo tanto, estamos ante una implicación lógica. Y esta también tiene un nombre peculiar, ¿no? Se le conoce como silogismo disyuntivo, ¿ya? Silogismo disyuntivo, ¿de acuerdo? A ver, el anterior, una pequeña duda, creo que esta sí, está bien. Este es el modus ponens. Está bien, ¿no? P entonces Q y P, entonces Q, sí. Y a esta última que hemos visto se le conoce como silogismo disyuntivo. Hay muchos más ejemplos de implicación lógica, pero creo que con estos dos son suficientes para tenerlo claro, ¿no? Para tener en cuenta ya más o menos de qué se trata, ¿no? Una implicación lógica. En resumen, es una condicional que está autológica. Así de simple. ¿Y por qué va a ser importante? ¿Por qué van a ser estas implicaciones lógicas? Porque muchas demostraciones en matemáticas tienen el modelo de una implicación lógica. Es decir, te voy a dar unos datos que van a ser tus hipótesis y con esos datos tú tienes que demostrar la veracidad de esta proposición. Partiendo de que esta hipótesis es verdadera, tienes que verificar que la tesis, ¿no? El consecuente, es también verdadero, ¿no? Y por lo tanto, esto sería, ¿qué cosa? Una implicación lógica, ¿no? Entonces, muchos teoremas de leyes, propiedades en matemática, teoremas sobre todo, ¿no? Tienen este modelo, ¿no? Tienen el modelo de una implicación lógica y por eso es importante conocerlos, ¿ya? Por eso es importante conocer qué cosa es una implicación lógica. Ahora, bueno, aquí hay un ejemplo más. Ese sí ya lo dejo como ejercicio. Ese sí ya lo dejo como ejercicio. P entonces Q y Q entonces R. Cierro corchete. Se concluye entonces que P implica R. O sea, como si fuera una propiedad transitiva, ¿no? O sea, mira, implica Q y Q implica R. Entonces, puedo verificar que P implica R. Como si fuera la relación de transitividad
Que me imagino que ya ustedes están viendo eso pues en su curso de cálculo, ¿no? Porque en el curso de cálculo se empieza trabajando con relaciones, los distintos tipos de relaciones, y recordarán pues que han trabajado seguramente con la relación reflexiva, con la relación simétrica y con la relación de transitividad, ¿no? Más o menos esto se parece. Y esta implicación lógica tiene también un nombre propio, ¿no? Se le conoce como silogismo hipotético 1. Queda entonces como ejercicio verificar que en efecto esta implicación, esta condicional, es tautológica y por lo tanto se trataría de una implicación lógica. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Luego tenemos, aparte de la implicación lógica, tenemos a la equivalencia lógica. ¿Qué cosa es una equivalencia lógica? En el video anterior seguramente viste que uno de los conectivos lógicos era el sí solo sí, ¿no? La doble flechita, ¿no? Que va de izquierda a derecha, ¿no? Que va de izquierda a derecha, ¿no? Bueno, cuando una bicondicional resulta ser tautológica, entonces recibe pues un nombre especial, ¿no? Se le conoce como equivalencia lógica, ¿no? Entonces una equivalencia lógica no es otra cosa que una bicondicional que es tautológica, nada más. Y en ese caso vamos a denotarla de esta forma, ¿no? Mira, fíjate, el símbolo es, pareciera que son iguales, pero no lo son, ¿no? Pareciera que son iguales, pero no lo son. Recuerda que una bicondicional no siempre es tautológica, ¿no? Puede ser contradictoria, puede ser consistente, ¿no? Pero cuando es tautológica, ahí la llamamos entonces equivalencia lógica. ¿De acuerdo? Ahí la llamamos equivalencia lógica. A ver, algunos ejemplos. A ver, si tengo P y P o Q, cierro corchete, sí, solo sí P. Vamos a ver que esta bicondicional, su esquema veritativo va a estar plagado de puros verdaderos. Vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a comprobarlo. A ver, ya sabes, colocamos los valores de P, los valores de verdad de P y de Q, ¿no? Empezando con Q siempre, va alternando de uno en uno, verdadero, falso, verdadero, falso. El siguiente va alternando de dos en dos, verdadero, verdadero, falso, falso. Y aquí están entonces las 4 posibilidades cuando se trata de dos proposiciones. Recordemos que si se trataban de 3, ya no eran 4, eran 8 posibilidades. Si fuesen 4 proposiciones, serían 2 a la cuarta, 16 filas, ¿no? 16 combinaciones, ¿no? Sería más extenso, ¿no? Felizmente no se llega a trabajar con 4. Al menos no está planeado para que lo hagas con tablas de verdad, porque sería un suicidio, ¿no? Sería, pues, sería un crimen, ¿no? Muy bien, a ver, entonces, a ver, trazo la línea divisoria y empezamos, ¿no? A ver, tendríamos que empezar con P o Q, ¿no? Determinar P o Q. Recordemos que los valores de verdad de P o Q eran 3 verdaderos y uno falso, ¿no? Porque en el O bastaba con que haya un verdadero para que todo sea verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero. Solo en este último caso era falso, ¿no? Solo en ese último caso era falso. Luego, a ese P o Q hay que agregarle el conectivo I y P, ¿no? Y P. Entonces, este P o Q y P, estas dos columnas, ¿no? Estas dos columnas de lila, ¿no? ¿Lila? Sí, estas dos columnas de lila, ¿no? Y como es el conectivo I, recordemos que en el conectivo I bastaba con que hubiese un falso para que todo sea falso. A ver, verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y falso. Falso y recontra falso. Ya está. Ahí está P y P o Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora tengo que aplicar bicondicional de este resultado. ¿Bicondicional con quién? Con los valores de P, ¿no? Repito, este resultado, ahí está, ¿no? Sí, solo sí P, acá, ¿no? Con él, ¿no? Ahí están, las dos de naranja, ¿no? Voy a marcarlo bien, ¿no? Estas dos, ¿no? Ahí, esas dos, ¿no? En el sí, solo sí, recordemos que sus valores eran verdaderos cuando eran iguales, falso cuando eran diferentes. Por ejemplo, aquí es verdadero y aquí es verdadero, son iguales, resultado verdadero. Aquí, verdadero, verdadero, resultado verdadero. Falso, falso, son iguales, verdadero. Falso, sí, solo sí, falso, verdadero. Listo. Sus valores de veritativo son todos verdaderos y por lo tanto se trata de una tautología, ¿no? Se trata de una tautología, así que en efecto este es un ejemplo de una equivalencia lógica, ¿ya? Este es entonces un ejemplo de equivalencia lógica, ¿ya? Entonces, resumen, equivalencia lógica, una bicondicional que resulta ser tautológica, ¿ya? Así de sencillo, ¿ya? Así de sencillo.
Ahora, a ver, antes de continuar, ¿por cuál es la importancia? ¿Por qué debemos conocer a la equivalencia lógica si de lo que se trata es de demostraciones? Bueno, yo había dicho que muchos teoremas, muchas propiedades, muchas proposiciones que tú debes demostrar en matemáticas suelen ser del tipo implicación, pero también hay algunos que son del tipo equivalencia. Por ejemplo, no sé si tú te acuerdas en álgebra, había un teorema que se conocía como el teorema del factor, ¿no? Había un teorema que se conocía como el teorema del factor, ¿no? Que te decía que x menos a divide a un polinomio p de x, ¿no? Y te decían si y solo si p evaluado en a, esto era igual a cero, ¿no? No sé si te acuerdas, a eso se le conocía como el teorema del factor, ¿no? Y si te fijas, tiene la estructura de un sí solo sí, ¿no? Tiene la estructura de un sí solo sí. Y como este teorema es cierto, pero se demuestra, entonces no es un simple sí solo sí, es una equivalencia lógica, ¿no? Es una equivalencia lógica, ¿de acuerdo? Entonces por eso digo, tanto las implicaciones como las equivalencias, uno se las suele topar bastante en matemáticas porque resultan ser a las finales proposiciones que se demuestran o teoremas, ¿ya? Teoremas. Y es muy probable que en los ejercicios de tus prácticas calificadas o de tus exámenes, no siempre van a ser pues de tipo cálculo, pues. O sea, no todas las preguntas van a ser, oye, calcula la tabla de verdad de esa. No, van a haber muchas preguntas que son de tipo demostrativo. Y ahí es donde la gran mayoría suele fregarse. Ahí es donde la gran mayoría suele pecar, ¿ya? ¿Por qué? Porque nunca les han enseñado eso, pues. Porque ni siquiera en la academia ningún profe se suele tomar, te enseñan los tips para marcar las claves, ¿no? Problemas operativos, pero de demostraciones no hablan nunca. Para decir, oye, papu, sí, XD, para eso sí son buenos, ¿no? Pero de repente para tomarse un tiempo, ¿no? De explicar, oye, mira, esta es la formalidad de matemáticas. Es mejor que la conozcas de ahora en adelante porque te la vas a topar en la universidad. No, de eso nunca, ¿no? De eso, para eso nunca hay tiempo. Bueno, en este video, pues pretendemos por lo menos darte las pautas necesarias, suficientes como para lo mínimo necesario para poder afrontar ese tipo de problemas. ¿Cómo se demuestra en matemáticas? Pero tenemos que ir a los preliminares, ¿ya? No podemos ir de frente al punto, ¿no? Tenemos que tener herramientas para ello. Vamos a ver, ¿qué cosa es una función proposicional? Bueno, justamente en el tema, en el curso de cálculo que ustedes están llevando seguramente en paralelo, probablemente ya están empezando o ya van a empezar a trabajar con funciones, ¿no? Y a ver, recordemos que una función no es otra cosa que una correspondencia entre dos conjuntos, ¿no? Tales que toma elementos de un conjunto llamado conjunto de partida y lo relaciona con un elemento del segundo conjunto llamado conjunto de llegada, ¿cierto? Y en una función recordemos que para un elemento del conjunto de partida solo le corresponde solo uno del conjunto de llegada, ¿no? Eso, bueno, ya han visto ustedes funciones previamente en su etapa preuniversitaria, pero por si se olvidan, ¿no? Y bueno, yo tampoco voy a profundizar mucho en conjuntos porque eso le corresponde pues al otro curso de cálculo, ¿no? Y aparte que también ya tengo pues vídeos del curso de cálculo que también lo pueden ver en este canal, ¿no? A ver, analicemos primero las siguientes situaciones. A ver, cuando yo digo x es un número primo, 1 - 3x es menor que 9, x cuadrado más 2 mayor que 8, pues claramente estos enunciados son enunciados abiertos, ¿no? Ya eso ya lo explicamos en el video anterior, ¿no? Son enunciados abiertos, no califican como proposiciones. ¿Y por qué no califican como proposiciones? Bueno, porque es, por ejemplo, la primera, tú no puedes decir si es verdadero o falso, porque todo va a depender del valor de x, ¿no? Si por ejemplo x es 2, esto sería cierto. Pero si te digo que x vale 6, pues eso sale falso porque 6 no es un número primo. ¿Me entiendes? Ahí tenemos problemas. Lo mismo con estas desigualdades, ¿no? Porque estas desigualdades serán ciertas para algunos valores de x y serán falsas para otros valores, ¿no? Son enunciados abiertos que no califican como proposiciones. Pues dependiendo de los valores de x, los enunciados anteriores pueden ser verdaderos o falsos. O sea, te das cuenta que estas proposiciones, bueno, no son proposiciones, pero estos enunciados
podrían convertirse en proposiciones dependiendo de qué valor yo le dé a X. O sea, depende de... ¿Eso no te suena a funciones? Por ejemplo, en funciones nosotros decimos que Y está en función de X. En otras palabras, el valor de la segunda componente depende de la... Bueno, perdón, el valor de la variable dependiente, valga la redundancia, depende de la variable independiente que suele ser la X, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, aquí ocurre algo similar, ¿no? Si yo le doy valores a X, esto va a tomar pues un valor, ¿no? Ya puede ser verdadero o puede ser falso. Esa es función, pues, ¿no? O sea, estaríamos estableciendo una correspondencia, ¿no? Entre los valores de X, que pueden ser, bueno, el conjunto de partida podría ser los reales, y el conjunto de llegada, ¿quién sería? El conjunto de llegada estaría formado solamente por un conjunto de dos elementos, ¿no? El verdadero y el falso, ¿no? Mira, es decir, el valor de verdad del enunciado está en función de los valores que puede tomar la variable X. Eso es función, ¿no? Eso es función, ¿no? Digamos que, mira, yo voy a armar, voy a armar este enunciado, ¿no? P de X, tal que X es un número primo. Si yo le doy a X el valor de 3, el enunciado se convierte en 3 es un número primo, y eso es verdadero, ¿no? O sea, P de 3, o sea, si P de X es un número primo, ¿qué cosa sería P de 3? 3 es un número primo. Y eso sí es una proposición, y es verdadera, y es verdadera. Si le doy como valor a X 323, ¿no? 323, ¿qué tenemos? Tenemos la P de 323 sería 323 es un número primo, y eso es falso. A ver, ¿y por qué es falso? A ver, ¿eso es múltiplo de quién? A ver, 323 parecía primo, ¿eh? Pero a ver, 323 es múltiplo de quién? Múltiplo de 5, de 7, no, 7, no, 7 no, 9, 11, no, 13, 17, uy, está bravo ese, 323. A ver, ¿será? Múltiplo de 11 no es, ni fregando. A ver, vamos a buscar divisores primos, ¿no? A ver, 13, creo que es 13, a ver, 323, entre 13 sería 2, 26, aquí sería 6, bajo el 3, no, no, no. 13, 17, ¿será 17? A ver, ya me entró la curiosidad. 1, 17, aquí sería 15, bajo el 3, 10, 9, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Sobra cero. Está bien, ¿no? Es múltiplo de 17, ¿no? Es 17 por 19. Entonces, no es primo, ¿no? Falso, ¿no? Sería falso, ¿no? Sería falso, ¿ya? Sería falso. ¿Te das cuenta? Entonces, le doy valores a ese enunciado P de X y obtengo una proposición, ¿no? Una proposición, ¿no? Entonces, mira, vamos a definir esto, la función proposicional de una manera formal, ¿no? Mira, sea A un conjunto no vacío, que podría ser los reales, ¿ah? O podría ser más pequeño solo los enteros, los naturales, un conjunto numérico, ¿no? Sea A un conjunto no vacío, llamaremos función proposicional con dominio a toda expresión P de X, tal que para cualquier elemento de X, esa va a ser la variable, se cumple que P de X es una proposición. Por ejemplo, si mi conjunto A yo considero que sean los naturales, ¿no? Que el conjunto A sean los naturales, ¿de acuerdo? Que el conjunto A, el dominio, va a ser los naturales, y el enunciado, mira, la expresión P de X es P de X, mira, dos puntos, X más 4 es un cuadrado perfecto, ¿ya? X más 4 es un cuadrado perfecto. Así tal cual está con X más 4 es un cuadrado perfecto, eso no es proposición. Pero si yo le doy dando valores, en este caso, valores naturales a X, ahí van a formarse distintas proposiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si X vale 1, P de 1 sería 1 más 4, que es 5. ¿Es un cuadrado perfecto? Eso es falso, ¿no? 5 no es cuadrado perfecto. 5 no es el cuadrado de ningún número entero. Falso. Si X vale 2, 2 más 4, 6. 6 es cuadrado perfecto. Falso. Se convirtió en proposición y falsa. Si le doy 3, ya sabes, también va a salir falso porque 3 más 4 es 7, no es cuadrado perfecto. Si le doy 4, también es falso porque 4 más 4, 8, no es cuadrado perfecto. En cambio, si le doy 5, ahí sí, ¿no? 5 más 4 es 9 y 9 sí es cuadrado perfecto y eso sería verdadero. ¿Te das cuenta? Mira, valores de X, valores de P de X. Es una función, pues. Solo que en este caso, esta es una función
que solamente puede a lo mucho tener dos posibilidades, ¿no? Verdadero o falso, ¿no? O sea que aquí el rango es un conjunto muy pequeño, porque el rango de esta función a lo máximo tendría dos valores, ¿no? A lo máximo el rango de esta función tendría dos valores, ¿no? En otras palabras, mira, esta función va de los naturales hacia el conjunto B que está formado únicamente por los valores verdadero y falso. De repente esto puede ser un poco complicado porque, bueno, profe, pucha, que no entiendo bien esto, ¿eh? Bueno, es que tú toda tu vida te has acostumbrado a lidiar con funciones de los reales en los reales. Es decir, has trabajado con funciones cuyo conjunto de partida es un conjunto numérico y el conjunto de llegada también es un conjunto numérico. Pero cuando hablamos de funciones en general, no vayas a pensar que los conjuntos de partida y de llegada siempre tienen que ser conjuntos numéricos. ¿De acuerdo? No. Los conjuntos de partida y de llegada pueden tener distintas naturalezas. Claro, obviamente como se trata de matemáticas, muy probablemente uno de ellos, y especialmente el conjunto de partida, suele ser un conjunto numérico. Pero hay ocasiones en las que eso no ocurre. Hay ocasiones en que el conjunto de partida es un conjunto de naturaleza muy distinta y de repente el conjunto de llegada sí es un conjunto numérico. Te pongo un ejemplo, ¿ya? Y sobre todo esto para los que son, de repente están viendo este video, gente de ciencias. Mira, por ejemplo, si yo considero el conjunto A, el conjunto de, mira, voy a ponerlo así, ¿ya? Todas las figuras cerradas en R2, ¿ya? Figuras cerradas. Como figura cerrada, por ejemplo, no sé, pues un círculo, una elipse, un triángulo, ¿no? Un triángulo, un cuadrado, ¿no? Figuras cerradas, ¿no? Que están incluidas en R2, ¿no? Están en el plano, ¿no? Y mira, yo podría establecer la función que va de este conjunto a los reales positivos. ¿Y cómo va a estar definida esta función? ¿Cuál va a ser la regla de correspondencia? Ya f de cualquier figura que la voy a llamar x, que sea igual al área de x. El área, ¿no? O sea, ya sabes, bueno, la región interior, ¿no? Todo esto de acá, ¿no? El área de esa figura, ¿no? Toda figura cerrada tiene un área. Mira, ahí tienes un ejemplo de una función cuyo conjunto de partida es cualquier cosa menos algo numérico. Son figuras geométricas en R2, figuras cerradas, y el conjunto de llegada sí es un conjunto positivo. Perdón, un conjunto numérico. ¿Te das cuenta? Entonces, que quede claro que en una función, conjunto de partida y conjunto de llegada pueden tener naturalezas muy distintas, ¿no? Muy variadas, ¿no? No vayas a pensar que solamente, las funciones solamente van de R en R. El dominio es los reales, el conjunto de llegada es los reales también. No, hay distintos tipos de funciones, distintos tipos de conjuntos de partida y conjuntos de llegada, y es bueno que ya lo sepas desde ahora. Que no esperes todavía que pases a facultad y estés llevando tu curso de cálculo 3 recién para ver ese tipo de funciones, ¿ya? Muy bien, a ver, volviendo al tema, me salí un poquito del tema. Mira, dice, en este caso hemos logrado que P de X se convierta en una proposición asignándole valores a X. O sea, cada P de X es una proposición siempre y cuando yo le dé un valor concreto al X, ¿no? Un valor en concreto. Esa es una forma entonces de generar, de convertir enunciados abiertos, porque te acordarás en el video anterior que al decir yo solamente x más 4 es un cuadrado perfecto, ese es un enunciado abierto, eso no era proposición. En cambio, si yo le voy asignando valores a x, ya la cosa cambia. Si le voy asignando valores a x, ahí para cada asignación obtengo una proposición, que puede ser verdadera o puede ser falsa. Ahora, esa no es la única forma en la cual se puede generar que un enunciado abierto se convierta en una proposición. Tenemos otro camino para lograr ello, y esto es el uso de los cuantificadores. A ver, ¿qué cosas son los cuantificadores? Empecemos con el llamado cuantificador universal. Mira, esto va a ser conocido, porque yo sé que este símbolo que vamos a utilizar ahora para delimitar al cuantificador universal, estoy seguro que ustedes lo han visto en algún momento, ¿ya? Porque sí se trabaja eso. Si has estudiado en la presa San Marcos, definitivamente ustedes se han hecho lógica. A ver, yo recuerdo, a ver, cuando estaba en la presa San Marcos, cuando he dictado, bueno, que dictaba geometría, pero me acuerdo el material, y yo recuerdo que sí, y hasta ahora se sigue haciendo lógica, me parece. Creo que eso no ha cambiado. Al menos hasta 2019 se hacía lógica. Después de la pandemia,
No creo que eso haya cambiado, ¿no? Sería una pena. A ver, sea un conjunto no vacío, P de X una función proposicional con dominio A, ya explicamos esto en el video anterior. Bien. Si consideramos a todos los elementos del conjunto A, obtenemos la proposición para todo X que pertenece a A, P de X. ¿Cuál es el símbolo? ¿Cómo se representaba simbólicamente este para todo X? Seguramente debes recordar, ¿no? Era un símbolo así que parecía una A al revés, ¿no? Ya, eso es el cuantificador universal, ¿no? Cuando yo digo para todo X que pertenece a P de X, eso lo puede escribir simbólicamente así, ¿no? Para todo X que pertenece a P de X. Ahora, ¿esto es una proposición? Sí, cuando yo le agrego este cuantificador universal, todo ese enunciado abierto se convierte en una proposición. Por ejemplo, si yo decía, a ver, cuando yo decía x menor que 3, eso era un enunciado abierto, no era proposición. En cambio, si por ejemplo yo digo, para todo x que pertenece a los naturales, x es menor que 3, eso sí es una proposición, ¿no? Eso sí es una proposición, ¿no? Repito, cuando yo digo, para todo x que pertenece a los naturales, x es menor que 3, esa sí es una proposición. Y de hecho es una proposición falsa, ¿no? Porque, por ejemplo, con 4 no se cumple. 4 es un número natural y 4 no es menor que 3. Falso, ¿no? Aquí dice que se cumple, que esta desigualdad se cumple para todos los naturales, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Eso es falso, ¿no? Porque esta desigualdad solamente se cumple con 1 y con 2, ¿no? Naturales, ¿no? Solo con 1 y 2. ¿Entiendes? Entonces, repito, si a un enunciado abierto tú le agregas un cuantificador universal, ahí ya ese enunciado abierto se puede convertir entonces en una proposición, ¿no? Se puede convertir en una proposición, ¿no? Agregándole un cuantificador universal. Por ejemplo, si el conjunto A es los naturales, el dominio, ¿no? de la siguiente proposición, de la siguiente función proposicional. Si yo digo P de X, 2x menos 1 es un número impar. O sea, este es un enunciado abierto. 2x menos 1 es un número impar. Ese es un enunciado abierto, ¿no? Si yo digo, si consideramos el cuantificador para todo x que pertenece a P de X, es decir, para todo x que pertenece a los naturales, 2x menos 1 es un número impar. Me parece que eso sí es cierto, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Porque 2x menos 1 sí es un número impar, ¿no? Sí es un número impar para todo x que pertenece a los naturales. Por ejemplo, para x igual a 1, 2 por 2, 2. 2 menos 1, 1, impar. Para x igual a 2, 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3, impar. Para x igual a 3, 3 por 2, 6, menos 1, 5, impar. Y así sucesivamente. Entonces sí es una proposición verdadera, ¿no? Recuerda también que justamente todo número impar se puede representar de esta forma, ¿no? Como 2x menos 1, donde x tiene que ser un número natural, ¿no? Es una forma de representar cuando los ejercicios te decían tal número es impar, tú lo escribías así, 2k menos 1, no usabas el x, ¿no? Usabas 2k menos 1, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo, si yo digo, por ejemplo, que si considero que el conjunto A es, mira, el conjunto A es el intervalo que va, intervalo abierto de cero abierto a pi abierto, ¿no? Y el enunciado es seno de x menor que 1. A ver, ¿esto será verdadero? ¿Será falso? O sea, si yo agrego el cuantificador para todo x que pertenece a este intervalo, ¿no? De cero abierto a pi abierto. ¿Se cumple que seno de x es menor que 1? No, pues esto es falso, ¿no? Esto es falso, ¿no? ¿Y por qué es falso? Porque, por ejemplo, pi medios pertenece al conjunto A, ¿no? Acá está pi medio, ¿no? Justo en la mitad, el punto medio de este intervalo, ¿no? Por ahí está pi medios, ¿no? Y sin embargo, tú sabes que seno de pi medios, eso es igual a 1. Y 1 es menor que 1, eso es falso, bueno, eso es falso, ¿no? Claro, tú me puedes decir, profe, pero con todos los otros, con todos los otros valores sí se cumple, ¿ah? Ya, está bien, pero no se cumple con él, pues. Aquí dice para todo, y si dice para todos, se debe cumplir con todos. Basta con que haya uno que no cumpla, ya automáticamente la proposición es falsa.
¿Ya? Automáticamente profe, pero es solo uno, aquí hay infinitos, y solo por uno, sí, solo por uno. Así de drástico es, ¿ya? Así de drástica es la situación, ¿ya? O sea, si no cumplió uno, ya está, falso. Porque te dicen que se cumple con todos. No, mentira. Hay uno con el que no se cumple, falso, ya está. ¿De acuerdo? Así de drásticas son las cosas, ¿ya? Bien, tenemos entonces el cuantificador universal que básicamente lo que hace es considerar todos los elementos del dominio, ¿no? Para todo X que pertenece al dominio A, ¿no? El dominio de esta función proposicional. El cuantificador universal, entonces repito, abarca a todos los elementos del dominio de esta función proposicional. Luego tenemos el llamado cuantificador existencial, ¿no? Y mira, es básicamente lo mismo, es una repetición, solo que cuando hablamos del cuantificador existencial, ¿no? Estamos hablando de este cuantificador, ¿no? Cuando decimos, en el anterior decíamos, para todo X que pertenece al conjunto A, ahora decimos, existe un elemento del conjunto A. Nota la diferencia, ¿no? En el anterior era para todos, o sea, todos tienen que cumplir. En cambio, en el cuantificador existencial decimos, bueno, por lo menos existe uno, ¿no? Por lo menos existe uno, ¿no? Que cumple, ¿no? Por lo menos existe uno que cumple. Símbolo del existe un es esta, ¿no? Es como una E mayúscula escrita al revés, ¿no? Así se lee, ¿no? Existe un X que pertenece a, ¿al qué? P de X, ¿no? P de X. Al agregarle este cuantificador existencial, entonces estos P de X, este P de X se va a convertir también en una proposición, al igual que el caso anterior, ¿ya? A este se le conoce, ya sabes, como el cuantificador existencial. Cuantificador existencial, existe algún. Cuantificador universal, para todo X, ¿no? Diferente, ¿no? Es diferente, ¿cierto? A ver, vamos con un ejemplo. A ver, el conjunto A. A ver, consideremos el conjunto A que sea el intervalo que va de menos pi medios abierto hasta pi medios abierto también. Y el enunciado P de X, 2 secante de X es igual a 7, ¿no? Y ¿qué pasa si le agregamos el cuantificador? ¿No? Si consideramos el cuantificador existencial, existe un X en este intervalo tal que 2 secante de X sea igual a 7. P de X se convierte en una proposición. De hecho, una proposición verdadera. A ver, ¿y por qué esto sería verdadero? Bueno, a ver, vamos a recordar un poquito lo que era la función secante. A ver, vamos a ver si nos acordamos. A ver, secante de 90. Me parece que las asíntotas estaban acá, ¿no? Estaban en... A ver, un momento. No, a ver, espérate. No, las asíntotas estaban aquí, justamente por acá en menos pi medios y pi medios, ¿no? Era así, ¿no? Y la gráfica de secante me parece que era así, ¿no? Y justamente aquí en cero valía 1, ¿no? Y luego la otra, la parte de la gráfica estaba por acá, la otra estaba... Era algo así, ¿no? Era algo así, más o menos, ¿no? La gráfica de y igual secante de x, ¿no? Ahí está, ¿no? Porque, por ejemplo, secante de 0 sería 1 sobre coseno. Es 1, ¿no? Está bien, ¿no? Esta es su gráfica, ¿no? Y ya saben que las líneas verdes son asíntotas, ¿no? Me parece que ustedes ya manejan también un poquito, al menos de manera rudimentaria, el concepto de asíntotas, ¿no? Ahora, me preguntan si en este intervalo, por ejemplo, si 2 secante de x es igual a 7, es lo mismo que decir que secante de x es igual a 7 medios. La pregunta es, en este intervalo que va de menos pi medios hasta pi medios abierto, ¿no? En este intervalo, ¿hay algún valor en donde la secante me salga 7 medios? 7 medios es 3,5. 3,5 está más o menos por aquí, ¿no? Y sí, ¿no? Mira, por acá, ¿no? No sabemos quién es este valor, voy a llamarlo B minúscula, pero sí sé que secante de B minúscula me puede salir 3,5, 7 medios. Entonces, digamos, si lo veo como una ecuación, sí tiene solución, ¿no? Lo podemos ver gráficamente, ¿no? Sí tiene solución, ¿no? Sí tiene solución. Sí existe un valor. Bueno, de hecho existen dos, ¿no? Por acá también, ¿no? Por acá, por otro lado también hay dos valores, ¿no? Entonces, existe un X, existe un valor en este intervalo tal que P de X, tal que 2 secante de X me salga 7. Sí, sí existe. Por lo tanto, la proposición es verdadera, ¿no?
La proposición es verdadera. Ahora, y si por otro lado me dicen, a ver, considera el conjunto que va de menos pi medios abierto a menos 1 abierto y considera q de x, el enunciado, ¿no? Seno de x menos x cuadrado igual a menos 1. Igual a menos 1. Entonces, a ver, si le agrego el cuantificador existencial, ¿no? Existe un x en este intervalo tal que seno de x menos x cuadrado es igual a menos 1. Esta q de x, ese enunciado se convierte en una proposición y de hecho es una proposición falsa. A ver, ¿y por qué? ¿Y por qué es falso? Ya, de repente esto te lo podría dejar como ejercicio porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Pero te recomiendo que lo hagas, que verifiques que esto es falso. Puedes hacerlo gráficamente. ¿Ya? Mira, esta es la quimba, ¿ya? Este es el tip, ¿no? Mira, por ejemplo, si el menos x cuadrado lo pasas al otro lado, tendrías que seno de x es igual a x cuadrado menos 1. Entonces, lo que yo te recomiendo es que grafiques tanto esta función como esta función. Tú has hecho función trigonométrica, tú has hecho función cuadrática. Grafica estas dos funciones en un solo plano cartesiano y verifica que esas gráficas, al menos en este intervalo, no se cortan, no se chocan. ¿Ya? No se chocan. Verifica eso, ¿ya? Verifica eso, que no se chocan, ¿ya? No se chocan. Y por lo tanto, pues, este, iba a decir. Bueno, entonces no habría, no se cumple, pues, esta igualdad, ¿ya? Puedes verificarlo, ¿ya? Puedes verificarlo y por lo tanto, la proposición en este caso va a resultar falsa, ¿ya? Va a resultar falsa, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, algunos ejercicios. A ver, primero con lo básico, ¿no? De sencillitos. A ver, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Mira, para los que recién están viendo estos vídeos, mira, cuando yo pongo un ejercicio así, cuando ponga ejercicio, color verde es básico, ¿no? Color verde es básico. Color azul celeste, regular. Color lila, ya más avanzado, ¿no? Avanzado. Y color dorado es legendario. O sea, color dorado sería pues un ejercicio que ya está un poco más yuca, ¿no? Y sí, es probable que pues pueda colarse en algún examen, ¿no? O sea, en un examen, lo más probable es que vengan ejercicios de tipo lila, dorados, y por ahí de repente algún azulito, ¿no? Como para que, bueno, para que no te vaya tan mal, ¿no? En tu primera práctica calificada, ¿ya? A ver, entonces, verdecitos son básicos, a ver. Determina el valor de las siguientes proposiciones. A ver, la primera. ¿Existe un x natural que es solución de esta ecuación cuadrática? Al ojo no, pues, ¿no? Porque tendríamos que x cuadrado es igual a 30 y raíz de 30 no es número natural. Así que esto es falso, ¿no? Así que ya, de golpe, esto es falso, ¿no? Es falso. A ver, acá. Para todo x que pertenece a los reales, ¿esta expresión cuadrática es mayor que cero? Mira, esto también no debería ser difícil de responder, ¿ah? Seguramente ya en tu curso de álgebra preuniversitaria, tú recuerdas cómo verificar si una expresión cuadrática era siempre positiva. El criterio del discriminante, ¿no? El discriminante aquí sería b cuadrado, sale 4, o sea, menos 2 al cuadrado, 4, b cuadrado menos 4 veces a que vale 3, c que vale 1/2. ¿Cuánto sale? A ver, sería 4 menos 6, esto es menos 2, negativo, ¿no? Negativo. Y recordemos que cuando en una expresión cuadrática, si el discriminante era negativo, y claro, debes recordar que esto de acá debe ser positivo, ¿no? El coeficiente principal. Entonces, automáticamente, esta expresión cuadrática siempre va a ser positiva. Por lo tanto, este es verdadero, ¿no? Este es verdadero. ¿No? Es verdadero. Siguiente, ¿existe un R tal que coseno de X es igual a X? Ya mira, esto no es así tan simple, pero tampoco es tan complicado de responder. Mira, esto lo vas a hacer gráficamente. Tú ya conoces la gráfica de coseno de X, pero por si no te acuerdas, la gráfica de coseno de X era algo así, ¿no? Era así, de bajada primero, punto de bajada, luego vuelve a subir, y así, ¿no? Tú sabes y por acá también, ¿no? Por acá continúa, ¿no? Es así, ¿no? Y por otro, o sea, esto es y igual a x, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Perdón, esto es y igual coseno de x, ¿no? Recuerda que sus valores más altos son 1 y sus valores más bajos era en -1, ¿no? Así era, ¿no?
Cierto. Por otro lado, la función y igual a x, tú sabes que es la diagonal, ¿no? O sea, lo he dibujado mal por acá mismo. Es la diagonal, así, ¿no? ¿Cierto? Esto es y igual a x. Mira, tienes y igual a x, tengo y igual coseno de x, y claramente puedo apreciar ahí un punto de intersección, ¿no? De hecho, por este lado también, ¿ah? De hecho, por este lado también, solo que me salió un poquito mal, creo que también, o no, no me acuerdo bien. Bueno, no importa, mira, suficiente. A ti te preguntan si hay ¿existe alguna solución? Sí existe. Ahora, ¿quién es este valor? Ah, eso sí no te puedo decir porque exacto, no es un pi tercios, no es un pi sextos, se requiere calculadora, ¿no? Para obtener la solución y eso, haciendo aproximaciones para obtener solución, pero sí hay solución y positiva, ¿no? Sí hay solución. Entonces esto es verdadero, ¿ya? Esto es verdadero, sí, sí es cierto. Acá está la solución. Claro, no te la puedo dar explícitamente, pero gráficamente sí se puede apreciar que hay solución. Mira, repito, grafiqué coseno de x, grafiqué y igual a x, y en este punto de corte se cumple pues que coseno de x es igual a x. Así que ese es verdadero. Y finalmente, a ver la última, para todo x que va de cero cerrado al más infinito abierto, se cumple que el logaritmo natural de x es mayor que cero. Eso es falso, ¿no? Para empezar, porque, bueno, este dominio está mal, ¿no? Porque, bueno, no, el dominio del logaritmo no considera al cero, pero en realidad, mira, yo puedo decir que esto es falso, porque, por ejemplo, para x igual a uno, ¿no? Para x igual a uno tenemos que el logaritmo de uno es cero, y cero mayor que cero, no, eso es falso, ¿no? Eso es falso, ¿no? Entonces, esa sería falso, ¿no? Esa sería falso, ¿no? Eso sería falso, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya sabes cómo responder, entonces este tipo de preguntas, que sí, de repente, al menos de repente tú ahí en tu práctica dirigida, seguramente te vino algo como esto, ¿no? Algo como esto, ¿no? Ya sabes entonces, hay que ver, depende del dominio, ¿no? Si el dominio de los naturales, si el dominio de los reales, ¿no? Hay que verificar eso, ¿no? Y en base a eso, pues te va a salir, pues, si es verdadero, o si es de repente falso, ¿ya? O si es malo, ¿ya? Entonces dijimos, el primero falso, el segundo era verdadero, este era verdadero, y este último falso, ¿no? Y este último falso, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cuál es la relación que hay entre los cuantificadores universal y existencial? Mira, esto es muy importante que lo sepas, ¿ah? Porque de esto sí también van a preguntar, ¿ya? Mira, si tú tienes una proposición generada por un cuantificador universal, entonces, ¿cuál será la negación de esta proposición? O sea, tu proposición es, para todo x que pertenece a, se cumple p de x. Entonces, la negación sería lo contrario, ya no sería p de x, sino negación de p de x. ¿Y qué pasa con el cuantificador? Mira, si tú le aplicas negación a un cuantificador universal, este se convierte en cuantificador existencial. Porque claro, ponte a pensar en esto, pues. Piensa en esta proposición. Para todo x que pertenece a, se cumple p de x. ¿De qué sería lo contrario? ¿Qué tendría que ocurrir para que eso no sea cierto? Ah, que alguno no cumple, pues. Que algún elemento, que existe un elemento de A que no cumple p de x. Eso sería su negación, pues, ¿no? Repito, si tú dices, para todo x en A se cumple p de x, si quieres que eso salga, ¿qué sería lo contrario? Pues, ¿qué echaría a perderlo todo? Ya que aquí un huevón la cagó, un huevón no cumplió, pues, ¿no? Existe un A que no la hizo, pues, que la fregó, ¿no? No cumplió. Eso es la negación, ¿no? Entonces, repito, si niegas un cuantificador universal, lo conviertes en existencial y viceversa. Si tienes un cuantificador existencial, existe un x que pertenece a tal que p de x. Lo contrario, la negación sería para todo x que pertenece a negación de p de x. O sea, es como que tú dices, mira, ¿existe algún elemento de A que cumple esta proposición? ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué sería lo contrario de que al menos uno lo cumple? Lo contrario sería que para todos los del equipo, ninguno cumplió. O sea, ninguno cumplió, pues. Aquí tú dices, ¿existe alguno que cumplió? Aquí se traduce como ninguno cumplió. Lo contrario. ¿Me entiendes? Esa es la relación entonces que hay entre cuantificadores universal y existencial, y es importante que lo conozcas, porque también nos va a servir, repito, al momento de usar, de demostrar proposiciones.
A ver, si por ejemplo yo quiero la negación de esta proposición, mira, existe un n entero tal que 3 a la n más 4 a la n, esto es igual a 5 a la n, ¿no? A ver, pongámonos a pensar un poco en todo caso en eso. ¿Eso es cierto? ¿Eso es falso? A ver, un momento para pensarlo. A ver. Me parece que ese era justamente este tipo de ecuaciones, porque básicamente es una ecuación, solo tienen solución eh, para n menores o iguales a 2. Y creo que eso era justamente, esto se conocía como, si no me falla la memoria, eso era el último teorema de Fermat, creo, sí, creo. Sí, justamente eso se le conoce como el último teorema de Fermat, ¿no? O sea, si tú intentas buscar soluciones aquí con n igual a 3, con n igual a 4, no sé, soluciones para este tipo de ecuaciones en los enteros, ¿no? Esto tiene solución solamente cuando n es menor o igual a 2, ¿no? Y eso se le conoce como el último teorema de Fermat. Entonces, a ver, para empezar, ¿esta proposición es cierta? Esto es cierto, ¿no? Porque al ojo, ¿no? Con 2 cumple, bueno. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. O sea, sí tiene solución y por lo tanto, y en los enteros. Entonces, esto sí es cierto, ¿no? Ya, pero para esta, no te estoy preguntando si esto es verdadero o falso, ¿no? Sí es verdadero, pero esa no es la pregunta, ¿no? La pregunta es cuál sería la negación de esto, ¿no? A ver, aquí tienes cuantificador existencial, proposición. Entonces, recordemos que la negación de esto sería el cuantificador universal se convierte en existencial, ¿no? Perdón, en universal. El existencial se convierte en universal. Existe un n que pertenece a los enteros. Ya en la negación se convierte para todo x que pertenece a los enteros. ¿Y cuál sería lo contrario de 3 a la n más 4 a la n? Es igual a 5 a la n. Lo contrario de es igual, pues sería diferente, ¿no? La negación sería esta, ¿no? Para todo n que pertenece a los enteros, 3 a la n más 4 a la n es diferente de 5 a la n, ¿no? Esa sería la negación, ¿no? De esta sí es una proposición, ¿no? Con todo este cuantificador, pues sí es una proposición, ¿no? Otro ejemplo, a ver, si yo tengo esta, a ver, mira, para todo x que pertenece a los naturales, existe un y que pertenece a los enteros tal que 2x menos 3y es mayor que 11. Esta es una proposición. Ahora, verificar que es verdadera o falsa, esta está un poquito, bueno, hay que trabajarla, ¿no? Y ya te dije, aquí lo importante no es saber si esto es verdadero o falso, es proposición. Eso sí, de hecho. Pero yo quiero la negación de esto. A ver, mira, tengan cuidado, ¿ah? Tengan cuidado con esto. Muchos confunden, si yo te dijera, por ejemplo, aquí tienes una proposición, y mira, ¿y qué pasa si lo escribo al revés? Existe un y que pertenece a los enteros, tal que para todo x que pertenece a los naturales, 2x menos 3y es mayor que 11. O sea, alteré el orden de estos cuantificadores, ¿no? Uno podría pensar que no pasa nada, pasa nada, son iguales. Ten cuidado, no son iguales, ¿ah? No es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo decir, para todo x que pertenece a los naturales, existe un y que pertenece a los enteros, tal que se cumple esto. No es lo mismo que decir, existe un y que pertenece a los enteros, tal que para todo x natural, esto se cumple. No es lo mismo, ¿ya? No puedes alterar tu... Si tienes dos cuantificadores unidos, bueno, una coma, ¿no? Separados con una comita, no puedes alternar sus posiciones, ¿ya? No lo hagas porque ahí ya estás convirtiéndola en otra proposición, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar en la negación? Bueno, ya hemos dicho, ¿no? Cada cuantificador va a cambiar, ¿no? El universal para todo x que pertenece a los naturales, mira, se convierte en existe un x que pertenece a los naturales. El cuantificador existencial, existe un y que pertenece a z, se convierte en para todo y que pertenece a z. ¿Y cuál será la negación de 2x menos 3y mayor que 11? Mira, muchos chicos en la academia
Suelen entender este problema, ¿no? Oye, ¿cuál es la negación de mayor? Menor, me dicen. No, 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 ten cuidado. La negación de mayor es menor igual, ¿de acuerdo? La negación de mayor es menor igual. La negación de menor sería mayor igual. ¿Y cuál sería la negación de mayor igual? Menor. ¿Cuál sería la negación de menor igual? Mayor. ¿Ya? Tengan cuidado, ¿ah? Tengan cuidado con eso, porque de eso depende que te salga bien o te salga mal una pregunta, no solo de este curso, ¿ah? No solo de este tema, ¿no? Sino también hasta en una pregunta de cálculo, ¿ya? Ten cuidado, ¿ya? Mira, cuando las desigualdades son con mayor estricto o menor estricto, yo las llamo desigualdades abiertas, pero cuando las desigualdades están formadas por menor igual o mayor igual, yo las llamo cerradas. Entonces, la negación, una desigualdad abierta, la convierte en su contraparte cerrada, y una desigualdad cerrada, la negación, la convierte en su contraparte abierta. ¿Ya? Eso ténganlo en consideración. ¿Verdad? Muy bien. Y bueno, aquí esto queda como ejercicio, ¿no? Niegue la siguiente proposición. Bueno, queda complicado, ¿no? En realidad no está, ¿no? Ya sabes, en la negación, este existe, se convierte en para todo X que pertenece a A. Para todo i se convierte en existe un i que pertenece a. Y bueno, la chamba sería negar toda esta de acá, ¿no? Negación de p de xi o q de xi implica corchete r de x y s de y, x, ¿no? Así, ¿no? La negación. Y bueno, tendrías que, seguramente, si esto fuera un ejercicio, te pedirían completo, te pedirían reducir, pues, ¿no? Ya sabes, P o Q, perdón, te falta otro corchecito más, ¿no? Así, ¿no? Habría que reducir la condicional, etcétera, ¿no? Ya eso ya te lo dejo de trabajo, ¿cierto? Te lo dejo de ejercicio, ¿no? El verdecito, así que es básico, no es nada del otro modo, ¿ya? Nada del otro modo. Bien. Ahora sí, entonces vamos a lo que nos interesa el día de hoy, ¿no? Los métodos de demostración en matemáticas. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Porque, mira, a lo largo de todos los de todos tus cursos de matemática, y esto sobre todo para los que son de ciencias, ¿ah? Esto digamos, sirve para los de ciencias e ingenierías. Los de ingeniería también van a necesitar esto, ¿no? Conocer cómo se demuestra en matemáticas. Pero para los de ciencias, esto es obligatorio, ¿ya? Si eres de ciencias, si eres de matemáticas, si eres de física, ¿no? Estadística, ¿qué más hay? Computación científica, ¿no? Y de repente también un poco de química. Va a ser importante eso, ¿ya? Va a ser muy, pero que muy importante. En matemáticas, una demostración es un argumento deductivo que se usa para asegurar la veracidad de una determinada proposición matemática. Al inicio del vídeo te dije que las demostraciones son de tipo implicación lógica, equivalencia lógica, ¿no? En este proceso se puede hacer uso de otras proposiciones ya probadas previamente, teoremas, o incluso proposiciones no demostradas, pero cuya veracidad se suele ser evidente, lo que se conoce como los axiomas, ¿no? De repente en el video anterior no hablé sobre lo que son estas proposiciones en matemáticas, ¿no? Lo que son los teoremas, qué cosa es un axioma, qué cosa es una conjetura, qué cosa es un postulado, ¿no? De repente no tuve tiempo, pues, porque es muy amplio ese tema, ¿no? Pero seguramente en clase, bueno, con el profesor que te toque, es un profesor que por lo menos se respeta un poquito, estoy seguro que sí hará pues un poquito más de hincapié sobre qué cosa es un teorema, qué cosa es un postulado, qué cosa es una conjetura, qué cosa es un axioma, ¿no? En el caso de los axiomas, pues vendría a ser proposiciones que son pero tan evidentes que no requieren demostración. Pero la verdad es que eh, no se pueden demostrar, pues. O sea, son muy evidentes, sí. Pero así como son muy evidentes, son casi imposibles de demostrar. Parece una trampa, ¿no? Pareciera como si los axiomas son una especie de un dogma de fe, ¿no?
Y te diría que sí, algo de eso haya, pero mira, eso ya es hablar de los fundamentos de la matemática, cómo se construye, los axiomas, los sistemas, ¿no? En el que trabajamos, de Zermelo-Frank, el axioma de el axioma de elección. Esas ya son cosas muy, muy, muy avanzadas y que, bueno, eso es algo exclusivo de los matemáticos, ¿no? Eso ya lo verán pues más adelante en un curso de funda de matemática, ¿no? Y ahí se explicará mejor eso, ¿ya? Como recién estamos empezando, entonces, no, por eso que no hablé de teoremas, no hablé de conjugados, pero conjugados, postulados, no hablé de eso porque de repente creí que se pondría un poquito muy, muy denso, ¿no? Este tema. Nosotros en estos momentos queremos saber cómo demostrar, ¿no? Entonces, a ver, pasemos entonces a lo nuestro. ¿Qué es el método directo? Mira, dada una proposición lógica con la siguiente estructura. Mira, imagina que tú tienes un condicional, ¿no? Donde tienes una gran cantidad de premisas, ¿no? Mira, tienes P1 y P2 y P3, así, y Pn, donde ¿qué cosas es P1, P2, P3? Son proposiciones que cuando están del lado izquierdo de la condicional, nosotros vamos a bautizar como premisas. O sea, esto es como si fueran nuestros datos, ¿no? Se cumple P1, se cumple P2, se cumple P3, estos son nuestros datos. Con esos datos a la mano, asumiendo que todos estos datos son verdaderos, con eso a la mano, yo tengo que verificar que este otro, que está en el lado derecho, el Q, que es llamada la conclusión, es verdadera. ¿De acuerdo? Entonces, en el método directo, lo que hacemos es, tomamos como, digamos, como que nuestros insumos son estas proposiciones, van a ser nuestros datos, van a ser nuestra información, y con esa información vamos a ver que eso implica la conclusión. De repente, así con letras, como que no se entiende muy bien, ¿no? A ver, repite entonces, a partir de la veracidad de las premisas, asumiendo que todas estas premisas son verdaderas, tenemos que verificar que se cumple, que la proposición Q es verdadera. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Profe, ¿y no puede ser falso? Bueno, pero es que si esto es falso sería verdadero, entonces falso, y mi proposición sería falsa, pues. Y tú en un teorema, en un ejercicio, tú quieres demostrar la veracidad de la proposición, la veracidad en esta condicional. En otras palabras, yo quiero que esta condicional sea verdadera, que sea tautología. En otras palabras, esta condicional yo tengo que verificar que es una implicación lógica, ¿no? De eso se trata en el método directo. Tienes datos, premisas, y con esos datos, con ese conjunto de datos, asumiendo que todos estos datos son ciertos, tengo que verificar que la conclusión, ¿no? El consecuente, ¿te acuerdas que esto también se le llamaba hipótesis y esto era tesis? Verificar que la tesis es cierta, ¿no? Muy bien. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿ya? Para que esto quede más claro. Mira, si por ejemplo a mí me dicen, demuestre que, si, mira, condicional, si 2x menos 1 pertenece a de menos 3 cerrado a 1 cerrado, entonces x pertenece de menos 1 cerrado a 1 cerrado. ¿Entiendes? Quiero demostrar eso, ¿no? Entonces, eso es como si fuera el P, esto es como si fuera el Q, y tengo el entonces. En este caso, mi única premisa es que 2x menos 1 se encuentra en el intervalo que va de menos 3 cerrado a 1 cerrado. Y con esa información, yo tengo que demostrar que los valores de x se encuentran de menos 1 cerrado a 1 cerrado. ¿Cómo lo hacemos? Mira, esto no es nuevo. Esto tú ya lo hiciste en la academia, ya hiciste este tipo de ejercicios. Estoy seguro que ya hiciste este tipo de ejercicios, solo que no te lo ponían como demostrar. Veamos. Si tú sabes que 2x menos 1 se encuentra en este intervalo que va de menos 3 cerrado a 1 cerrado, ¿eso qué significa? Que 2x menos 1 es mayor o igual que menos 3 y menor o igual a 1, ¿cierto? Obvio, bueno. Si está en este intervalo, significa que es mayor o igual a menos 3 y menor o igual a 1. Creo que ya recordaste, ¿no? Lo que vamos a hacer es despejar x, ¿no? Lo que vamos a hacer es despejar x. Así que le sumamos 1 a todas las desigualdades y aquí quedaría, si le sumo 1, aquí queda menos 2, si le sumo 1, aquí queda 2, si le sumo 1, este menos 1 se va y quedaría 2x. Ahora, para que el x quede solito, tendría que dividir a todo entre 2, ¿no? Divide entre 2, ¿no? ¿Y qué queda? Queda esto, ¿no? Queda que el x es mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Pero si el x es mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1, eso significa que pertenece
al intervalo cerrado de -1, que va de -1 cerrado hasta 1 cerrado. ¿Te das cuenta? Entonces hemos verificado que esta de aquí es partiendo de que el P es verdadero, hemos llegado a la conclusión de que el Q es verdadero también. Y con eso ya quedó demostrada entonces esta proposición. Ya ha quedado demostrado que si 2x menos 1 pertenece a este intervalo, entonces los valores de x pertenecen a este otro intervalo. Y listo, se acabó. Ya realizaste la demostración. Ya realizaste la demostración. Nótese que en este caso solo hemos hecho uso de la premisa. Ojo, o sea, este ha sido nuestro dato, ¿no? Pero hay ocasiones en las que hay que hacer uso de resultados anteriores, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. O sea, en este ejemplo solamente necesité única y exclusivamente este dato. Pero hay otros ejercicios en donde yo necesito datos previos, de repente un teorema previamente demostrado, una proposición previamente probada, o de repente alguna acción. Vamos a ver. Ejemplo 2. Dice, demuestre que las propiedades de semejanza de triángulos implican el teorema de Pitágoras. O sea, yo tomo como verdadero algo que ya es conocido, ¿no? Que es la semejanza de triángulos, y con esa información yo debo demostrar el teorema de Pitágoras. A ver, ¿cuál era el teorema de Pitágoras? No recordamos que se cumplía. Pitágoras nos decía que en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso llamémosle por los catetos A y B, y la hipotenusa C, se debía cumplir que A cuadrado más B cuadrado era C cuadrado, ¿cierto? Ya, eso es Pitágoras. Eso vamos a demostrar. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Con las propiedades de semejanza de triángulos. Por ejemplo, ¿y cómo se demostraba eso? A ver, yo imagino que si si te tocó un profe decente en la academia, en la pre, donde sea que haya llevado geometría, y de repente tuvo pues un tiempito extra, o se dio un tiempito extra, estoy seguro que te hizo esta demostración, ¿no? Mira, a ver, ¿cómo se demuestra con semejanza el teorema de Pitágoras? Fácil. Trazo la altura relativa a la hipotenusa. Y tú sabes que eso genera dos proyecciones, ¿no? La proyección del cateto A minúscula, la proyección del cateto B minúscula. Vamos a llamarlo respectivamente M y N, ¿no? Las proyecciones. Y la altura relativa la llamo H minúscula. A ver, para empezar tenemos que el triángulo ACB es semejante con el triángulo CHB. El triángulo ACB, o sea, todo el grandote, ¿es semejante con quién? Con el triángulo CHB, ¿no? Claro, porque, a ver, de esto sí me imagino que te acuerdas, ¿no? Si este ángulo es alfa y su complemento es beta, entonces este ángulo también sería alfa, y como aquí es 90, aquí sería pues beta, ¿no? Y recordarás que ahí se forman hasta 3 triángulos semejantes, ¿no? El triángulo ACH, el triángulo BCH y el triángulo ACB. Esos 3 son semejantes. Si empiezo con la semejanza en el caso de estos dos triángulos, el ACB y el CHB, ¿no? Si trabajamos la semejanza ahí, el ACB, el grandote, con el CHB, mira, por ejemplo, a ver, si considero, por ejemplo, el lado del, vamos a ponerlo así, ¿ya? Mira, la semejanza. Lado de alfa sobre hipotenusa. Mira, en el triángulo ACB, ¿quién es el lado de alfa? El lado de alfa es A minúscula, la hipotenusa es E minúscula. Y en el otro triángulo, en el triángulo CHB, acá, en el triángulo CHB, el lado de alfa es M y su hipotenusa es A minúscula. M sobre A. Ya sabes, ¿no? No te voy a explicar semejanza porque ya tú a estas alturas, pues se supone que ya eres un capo, eres un pro en esto, ¿no? Se cumple que A sobre C es igual a M sobre A. O puedes hacerlo con trigonometría también, ¿eh? Pero aquí me dice usarlo con semejanza. Y ya sabes, producto cruzado tendría que A cuadrado es igual a MC. Si hago lo mismo, pero ahora uso la semejanza entre el triángulo grandote ACB con el triángulo de aquí del lado izquierdo AHC, también son semejantes, solo que en este caso, a ver, voy a trabajar la semejanza de esta manera, ¿no? A ver, voy a trabajarlo con lado de beta sobre hipotenusa, ¿no? A ver, en el triángulo grandote ACB, lado de beta es B minúscula, la hipotenusa es C minúscula. Ahí está. Eso debe ser igual a, en el triángulo AHC, acá, en el triángulo AHC, lado de beta es N, hipotenusa es B minúscula. N sobre. Producto cruz, B cuadrado es igual a N por C.
¿Y qué hago con esos dos resultados? Los sumamos, ¿no? Si sumamos, mira, a cuadrado más b cuadrado, eso sería mc más nc. Pero si aquí hay factor común que es C minúscula, ¿no? Si factorizo C minúscula sería m más n, todo multiplicado por c, pero justamente la suma de estas dos proyecciones es C minúscula, ¿no? Así que m más n sería c, multiplicado con c, c cuadrado, y tenemos finalmente que a cuadrado más b cuadrado es c cuadrado. Ya está. Teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces hemos demostrado Pitágoras usando ¿qué cosa? Algo previo, ¿no? Que es la semejanza de triángulos, ¿no? La semejanza de triángulos, ¿no? La semejanza de triángulos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces un ejemplo de demostración directa, ¿ya? Esa fue una demostración directa, ¿de acuerdo? Ejemplo 3. A ver, demuestre que para todo x positivo se cumple que x más 1 entre x es mayor o igual a 2. Este es un clásico, este ejercicio, de repente hasta podría venir, sí, así uno chiquito, uno que valga medio punto, ¿no? Podría venir este ejercicio. Para todo número positivo se cumple que la suma de x con su recíproco, siempre esa suma debe ser mayor o igual a 2. A ver, ¿cómo demostramos eso? A ver, ¿cómo demostramos eso? Mira, sencillo. Partimos, la premisa es esta, ¿no? Que nuestro x es positivo. Y como es positivo, le puedo sacar raíz cuadrada, existe raíz de x, y la raíz cuadrada de x sería también positiva, ¿no? Sería también positiva. Ahora, mira, este binomio raíz de x menos 1 sobre raíz de x, lo voy a elevar al cuadrado. Y aquí tú debes recordar, mira, y te acuerdas que dijimos que también para resolver esa, para demostrar, a veces se requiere usar proposiciones, axiomas previos, ¿no? Entonces aquí pues tendríamos que usar una propiedad de los números reales, que seguramente también la conoces, que se cumple que para todo x que pertenece a los reales, se cumple que x cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Entonces, esa es una propiedad, una proposición previa que vamos a utilizar aquí, ¿ya? Que vamos a utilizar aquí, ¿no? Todo número real elevado al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Entonces, este raíz de x menos 1 entre raíz de x al cuadrado, esto es mayor o igual a 0. Porque todo esto es un número real. Elevado al cuadrado es mayor o igual a 0. Pero si tú desarrollas este binomio al cuadrado, ya sabes, ¿no? Primero al cuadrado quedaría x, segundo al cuadrado quedaría 1 entre x, menos el doble producto. Pero el doble producto entre estos dos es 2, ¿no? 2, ¿no? Y finalmente, bueno, signo menos, ¿no? Menos 2. Y este menos 2 envías al lado derecho y obtienes x más 1 entre x mayor o igual a 2. Y ya está, quedó demostrado, ¿no? Quedó demostrado, ¿cierto? Quedó demostrado. Pero claro, como dije, tuvimos que utilizar pues un resultado previo, ¿no? Este de aquí, ¿no? Para todo x que pertenece a los reales, x cuadrado es mayor o igual a 0. Si no conocías este resultado, bueno, ahora lo conoces. Y más vale que lo conozcas muy bien porque te va a ayudar en una gran cantidad de ejercicios. Cuando hagamos el tema de números reales, vamos a explicar de dónde sale esta propiedad, ¿no? Vamos a explicar eso, ¿no? Más adelante, ¿no? Cuando lleguemos, ojalá pues lleguemos a números reales, ¿ya? A números reales. Muy bien. Puede verificarse también, mira, esto como un ejercicio adicional, ¿no? Puede verificar también de un modo similar que para todo x negativo, x más su recíproco siempre va a ser menor o igual que menos 2. ¿Ya? Se demuestra de un modo bastante sencillo, que x más 1 entre x es menor o igual que menos 2, cuando los x son negativos. ¿Ya? Cuando los x son negativos. ¿De acuerdo? Cuando los x son negativos. Bien, eso en cuanto al método directo, ¿no? Y bueno, acá también voy a dejar un ejercicio en lila, un ejercicio en lila, ¿no? Dice, dado un triángulo acutángulo, mira, ya sabe que lila es más, uy, me pasé, ya sabe que lila es una cosa más seria, ¿no? Ya. Dado un triángulo acutángulo ABC, se trazan las alturas AM, BH y CN siendo el ortocentro, o sea, el punto de intersección de esas tres alturas, ¿no? El ortocentro. Demuestre que el ortocentro es el triángulo es el incentro del triángulo formado justamente con los pies de las perpendiculares. A ver, mira, para que se entienda esto un poquito mejor, ¿ya? A ver, voy a dibujar aquí un triángulo. A ver, un triángulo acutángulo, ¿no? Así. ¿Ya?
y trazo las alturas, ¿no? Digamos, por acá, a ver. Ahí 1, 2, y ahí 3, ¿no? Sí, digo, ¿no? Ahí está. 90 grados, 90 grados, 90 grados. Ya. ¿Qué pasa si yo uno los pies de las perpendiculares, ¿no? Así, ¿no? Acá, acá, acá. Ese triángulo, bueno, tiene un nombre, se le conoce como el triángulo órtico, ¿ya? Para el triángulo original, para el triángulo ABC, ¿no? El triángulo ABC. Y esto era, a ver, AM, BH, CN. Entonces, ese triángulo NNH se le conoce como triángulo órtico. Entonces, lo que te piden demostrar es que este punto, este es el ortocentro del triángulo ABC. Ya, te piden demostrar que este punto es el incentro del triángulo órtico. Eso es lo que hay que demostrar, ¿ya? Eso es lo que hay que demostrar. Te lo dejo de ejercicio, ¿ya? Te lo dejo de ejercicio. Ya, ya si es que veo pues, que esto tiene bastante acogida, ya lo podría resolver. Depende en otra oportunidad. Pero sería bueno que lo intentes. A ver, ¿qué necesitas ser un capo en geometría? Mira, no tanto. A ver, ¿qué necesitas, por ejemplo, para resolver esto? Te doy una pista. A ver, cuadrilátero inscriptible, ¿ya? Recordar lo que era el cuadrilátero inscriptible y... No, nada más, ¿eh? Nada más, ¿eh? Solo recuerda cuáles eran las condiciones para que un cuadrilátero sea inscriptible y ya, y básicamente con eso. Y puedes verificar que en efecto este punto que es el ortocentro del ABC es el incentro del triángulo azulito MNH. ¿Ya? Eso lo dejo entonces como ejercicio. ¿Ya? Eso lo dejo como ejercicio. Muy bien. Ahora, vamos con el último, al menos del día de hoy, ¿no? El método indirecto o método de reducción al absurdo. Dice, dada una proposición lógica con la siguiente estructura, o sea, cuando tenemos un argumento de este tipo, ¿no? P1 y P2 y P3 y Pn, entonces Q1, una proposición lógica con esta estructura. Mira, hay ocasiones en las que no es tan claro cómo realizar la demostración de forma directa. Es decir, por más que yo tenga como verdaderos todos estos datos de acá, a pesar de eso, y pueden ser varios, incluso varios datos, a pesar de eso, como que no se ve, no está tan claro o está muy complicado verificar que Q es verdadera, ¿no? Que la conclusión es verdadera. No es fácil, a veces incluso es imposible. En esos casos recurriremos al método indirecto, también conocido como método por contradicción o de reducción al absurdo, el cual se basa en el siguiente resultado. Mira, entonces vamos a primero demostrar una proposición para luego, para ver, ¿no? ¿Cómo funciona este método indirecto? ¿Ya? Mira. Atentos con esto, mira. Decir que P1 y P2 y P3 y P sub n, entonces Q, mira, esta proposición es equivalente a, mira, negación de Q y P2, P3, P4, P5 hasta Pn implica negación de P1. A ver, traducción. Mira, lo que me está diciendo esta proposición es que si, por ejemplo, yo intercambio los lugares de la conclusión con cualquiera de las premisas, mira, yo lo intercambié con P1, pero podía haber hecho lo mismo con P2, con P3, con cualquiera. Repito, mira, si tú intercambias los lugares, ¿no? De la conclusión con cualquiera de las premisas, pero claro, al realizar intercambio le pones negación y negación. Si tú haces eso, la proposición es equivalente. Eso es lo que me dice esta proposición. Bueno, o sea, cuando en un ejercicio, cuando en matemáticas dicen proposición, o sea, te están hablando, o sea, se puede decir incluso que es un teorema, ¿no? Es algo que se demuestra que es verdadero, ¿no? Es algo que se demuestra que es verdadero. Y sí, vamos a verificar que esto es verdadero, que esto es cierto. Vamos a demostrarlo. Mira, a ver, veamos. Recordemos que, mira, todo esto es una condicional, ¿no? Todo esto es una condicional. Todo esto lo podrías ver como una sola proposición P, entonces Q. Y clase pasada, a ver, recordemos que P entonces Q era lo mismo que negación de P o Q, ¿verdad? Esa era la definición del condicional, ¿no?
P implica Q es lo mismo que negación de P o Q. Entonces, mira, toda esta condicional la puedo reducir a negación de la premisa general o la conclusión Q, ¿no? Muy bien. Luego, recuerda que aquí aplicando De Morgan, ¿no? ¿Qué hace De Morgan cuando hay la negación de toda una seguidilla de conjunciones o disyunciones? Aquí todas son conjunciones. Entonces, lo que hace De Morgan cuando hay una negación delante de ellos, ¿qué hace? Le cambia de signo a todos, o bueno, los niega, ¿no? Negación de P1, negación de P2, negación de P3, hasta negación de Pn, y todo el I, todos los I los convierte en O, ¿no? Eso era De Morgan, ¿no? Eso hacía De Morgan, ¿verdad? Eso hacía De Morgan. Y al final todo esto, mira, OQ. Pero fíjate que todos aquí son disyunción. Y como todos son disyunción, aquí funciona la propiedad asociativa, ¿no? Aquí funciona la propiedad asociativa. Es decir, yo puedo ordenarlos como a mí me dé la gana. Entonces, mira, este Q lo voy a poner adelante, negación de P1 lo voy a poner al final. Y mira, voy a agruparlo de esta forma. Q o negación de P2 o negación de P3 o así hasta llegar a negación de Pn o negación de P1. Y por último, mira, si yo, entre comillas, factorizo el menos, es un decir, ¿no? Factorizo la negación, entre comillas, factorizo la negación, mira, ¿cómo quedaría? Si factorizo la negación, mira, el negación de P2 queda P2, el negación de P3 queda P3, el negación de Pn queda como Pn, ¿y cómo sería Q? Bueno, quedaría como negación de Q, pues, porque negación con la negación de Q, de ahí sale Q, pues, ¿de acuerdo? Ya quedaría así, ¿eh? Mira, negación de toda esta vaina o negación de P1. Y si te fijas, aquí puedo volver a utilizar la definición de condicional. Recuerda si tú tienes negación de P o Q, esto es equivalente a P entonces Q, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar eso, pues. Mira, negación de toda esta nota o negación de P1. Esa es una condicional, ¿no? Sería negación de Q, y P2, y P3, y Pn, todo eso. Condicional, negación de P1. Queda demostrado entonces esta proposición es cierta, ¿no? Queda demostrada, ¿no? Entonces, mira, en el método indirecto, para que se entienda bien, ¿ya? Mira, en el método directo lo que vamos a hacer es intercambiamos la conclusión. O sea, mira, si te fijas, lo que me dice esta proposición es que yo podría considerar como dato la negación de Q. Mira, podría considerar como dato la negación de Q, y si hago eso, debo verificar que se cumple la negación, lo contrario de la premisa con la cual intercambio. Bien. Probablemente, así, tal, yo lo puedo decir fácil, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? A ver, de repente no se entiende del todo bien, no te preocupes. A ver, vamos a verlo entonces con un ejemplo, ¿ya? Mira, en la práctica significa que para demostrar esta proposición, para probar que la proposición es verdadera, podemos considerar como una premisa adicional a la conclusión, ¿de acuerdo? O sea, la negación de Q va a ser como un dato adicional. Y vamos a ver que esa suposición nos lleva a una falsedad. O sea, al suponer la negación de Q, por ejemplo, va a originar que algunas de las premisas iniciales que eran ciertas van a ser falsas. O sea, vamos a contradecir una de las premisas. Es decir, se estaría llegando a un absurdo o a una contradicción, pues se supone en primera instancia que tanto P1, P2, P3 hasta P sub n son todas verdaderas. ¿De acuerdo? Bien, mira, vamos a verlo con ejemplos, ¿ya? Para que esto se entienda, ¿ya? Vamos a verlo con ejemplos. Por ejemplo, mira, voy a demostrar esto, ¿ah? Voy a demostrar que el logaritmo de 11 es un número irracional. Ya sabes que un número irracional es un número que no es racional. Así de tonto, ¿no? Pero así es, ¿no? Un número irracional es un número que no es racional. Ahora, ¿cómo demuestras que el logaritmo de 11, ahora, logaritmo se supone que está en base 10, ¿no? Ya sabes que si no dice nada, se sobreentiende pues que está en base 10, ¿no? ¿Cómo demostramos que el logaritmo de 11 es un número irracional? De repente esto te toma por sorpresa porque seguramente los únicos números irracionales en los cuales tú pensabas eran raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, por ahí el pi, y quizás con un poquito más de fortuna el e. Y quién sabe, de repente si has estudiado un poquito más, conoces incluso
al número áureo, ¿no? De repente, ¿no? De repente. Pero hay muchísimos más irracionales que racionales. Y mira, este es un ejemplo. Ahora, pero ¿cómo demuestro directamente que el logaritmo de 11 es un número irracional? Uy, eso está complicado, ¿ah? Eso está complicado. ¿Cuál sería entonces la otra alternativa? Mira, vamos a plantearlo, o sea, lo que queremos demostrar lo podemos plantear de esa forma, ¿no? Mira, puedo plantearlo de esa forma, mira. Si uno no es múltiplo de 10, entonces logaritmo de 11 es un número irracional. ¿Cómo, profe? ¿De dónde salió eso del uno no es múltiplo de 10? Bueno, es una proposición verdadera, ¿no? Uno no es múltiplo de 10. O sea, a esto le estoy agregando una proposición que ya es cierta, bueno, es cierta, ¿no? Uno no es múltiplo de 10, ¿no? Este es un P. Entonces, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar Q, ¿no? P implica Q, ahí está, ¿no? P implica Q, ¿no? Eso es lo que quiero demostrar. Mira, voy a demostrar que si uno no es múltiplo de 10, entonces el logaritmo de 11 es un número irracional. Voy a demostrar eso. Ya voy a demostrar eso. A ver, pero ya te dije que verificar que el logaritmo de 11 es irracional, así de forma directo a lo macho, pues no, pues está bien complicado, ¿no? Entonces, mira, ¿saben lo que voy a hacer? ¿Qué me dice el método el método indirecto, ¿no? Que de repente yo puedo intercambiar de lugar la conclusión con una de las premisas, y solo hay una, ¿no? Pero con signo negativo, ¿no? Perdón, con negación. O sea, esto es lo mismo que decir negación de Q implica negación de P, ¿cierto? Es lo mismo. Negación de Q implica negación de P, ¿no? Es lo mismo. Muy bien. ¿Y cómo quedaría eso? ¿Cómo quedaría eso? O sea, ¿qué cosa sería? Si esto es Q, Q es logaritmo de 11 es un número irracional, entonces negación de Q, ¿qué cosa sería? Que el logaritmo de 11 es un número racional, ¿no? Eso sería la negación, ¿no? Entonces, mira, probaremos por contradicción. Supongamos que el logaritmo de 11 es un número racional. Supongamos, a ver, vamos a ver si es cierto, a ver qué pasa. A ver, pensemos que el logaritmo de 11 es un número racional. Vamos a ver qué pasa, qué ocurre. Bueno, si es un número racional, es una fracción, ¿no? Es una fracción, ¿no? Y bueno, creo, de lo que sí estamos de acuerdo es que el logaritmo de 11, a pesar de que no sabemos exactamente cuánto es, pero sí puedes verificar que es positivo, ¿no? Tú has hecho función logaritmo, ¿no? ¿O no? A ver, ya no me acuerdo si en álgebra hacían logaritmo. Creo que sí hacían función logaritmo, ¿ah? Y puedes verificar que el logaritmo de 11 sí es positivo. Ya, entonces, si el logaritmo de 11 es racional, es una fracción de la forma a sobre b y es positiva, ¿no? Ya sabes dónde a y b. Y digamos que ya está en su forma eh, irreducible, ¿no? O sea, esta es la fracción irreducible, ¿no? A sobre b, ¿no? Con a y b naturales y primos entre sí, porque ya no se puede seguir simplificando. Es la fracción irreducible, ¿ya? Muy bien. Pero si esto es cierto, ¿no? Recuerda, por definición de logaritmo, significa entonces que 10 elevado a la a sobre b debe darme 11, ¿no? ¿Cierto? 10 a la a sobre b debe darme 11. Pero si a la vez, si elevamos a la b a ambos lados, ya sabes, aquí potencia de potencia, el a sobre b multiplicado con b se cancelan y quedaría solamente 10 a la a, sería igual a 11 a la b, ¿no? 10 a la a sería 11 a la b. Y recuerda que hay b son naturales, ¿ah? Recuerda que hay b son naturales. Ya. Ahora, mira, 10 elevado a la A es una potencia de 10 y tú sabes que toda potencia de 10 es múltiplo de 10. Ahora, este 11 lo puedo escribir como 10 más 1. Está elevado a la B. Y aquí tienes que recordar pues los famosos restos potenciales, ¿no? Que seguramente lo has visto en aritmética, ¿no? Ojo, yo no estoy usando aquí nada que no se supone y hayas aprendido en la parte de la academia. A ver, restos potenciales, ¿no? Si tienes 10 más 1 elevado a la b, ya sabes, ¿no? El resultado va a ser, ¿te acuerdas? Un múltiplo de 10 más 1 elevado a la b, o sea, múltiplo de 10 más 1. Es decir, 10k más 1. Mira, entonces tendríamos que este 10r, el 10 a la a, pues, ¿te acuerdas que te dije que era un múltiplo de 10? Lo escribí como 10 a la r. Tendrías entonces que 10 a la 10r es igual a 10k más 1. Pero mira, si este es múltiplo de 10, mira, si este es múltiplo de 10, y ese múltiplo de 10 es igual a un múltiplo de 10 más este 1, se supone entonces que este 1 también debería ser ¿qué cosa? Múltiplo de 10, ¿no? O sea, que hemos llegado, o sea, al asumir que el logaritmo de 11 es una fracción, ¿eso a qué nos ha llevado? A que 1 es múltiplo de 10. ¿Y eso es cierto?
Eso es falso, ¿no? Eso es falso. O sea, ¿nos llevó a dónde? Nos llevó a la negación, porque recuerda que eh, el ejercicio era, nuestro P, ¿qué cosa era? Uno eh, no es, o vamos a escribirlo así, ¿no? Uno no es múltiplo de 10, entonces logaritmo de 11 no pertenece a los racionales, es irracional, ¿no? Esto era Q, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces lo que hicimos fue, partiendo de negación de Q, aquí llegamos a la negación de P, ¿no? Porque esto es la negación de P, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos verificado esto. Una vez que llegamos a ese momento, entonces ya dijimos, ya hemos demostrado, pues, ya culmina la demostración. Mira, para que se entienda, nosotros asumimos, o sea, nosotros queremos demostrar que esto es irracional. Entonces tú dices, oye, a ver, ¿y qué pasa si fuera racional? Ah, ya. Si fuera racional, es una fracción positiva, ¿no? Porque el logaritmo de 11 sabemos que es positivo. Esta fracción es positiva, ¿y qué llegamos? Llegamos a algo falso, llegamos a algo absurdo, ¿no es cierto? Porque uno no es múltiplo de 10. Entonces, el haber asumido que este logaritmo es racional nos llevó a un error, nos llevó a una contradicción, y eso se representa, mira, con estas dos flechitas mirándose una al otro, ¿no? Entre paréntesis. Esto, cuando tú veas esto en un libro, significa que ha llegado a una contradicción. ¿Y la contradicción de dónde vino? De asumir que el logaritmo de 11 es un número racional. De ahí partió el error, de ahí empezó todo. Ahí es donde empezó Venezuela, ¿no? Ahí se fregó todo, ¿no? Asumir que el logaritmo de 11 es un número racional nos llevó a un absurdo. Por tanto, se debe cumplir que el logaritmo de 11 es un número irracional. Y así la demostración es verdadera. Así se ha demostrado que la proposición es verdadera. ¿De acuerdo? Así es como se demuestra. Así es como se demuestra. ¿Ya? A ver, vamos con un último ejemplo, ya para cerrar el tema. Mira, vamos a demostrar que el conjunto de los números primos es infinito. ¿Ya? Seguramente a ti te lo han dicho eso alguna vez, ¿no? Que, oye, ¿hay infinitos primos? Sí. Ya, vamos a demostrar que en efecto sí, son infinitos primos. ¿Cómo? Vamos a demostrar por contradicción. Yo quiero demostrar que los números primos son infinitos. Bueno, a ver, ¿y qué pasa si fueran finitos? O sea, supongamos lo contrario. Supongamos que existe un número finito de primos, un número limitado de primos. Entonces, si por ejemplo los enlistamos del menor, va a haber un último, ¿no? El más grande de todos, porque si es finito, va a haber uno que es el más grande de todos, ¿no? Ya sabes que el más pequeño sería 2, luego seguiría 3, luego iría 5, hasta llegar al más grande de todos ellos, ¿no? ¿Cierto? Si fueran finitos, o sea, si los primos son finitos, debería haber uno que es el más grande de todos, ¿no? El último de todos, ¿no? Muy bien, ordenados de menor a mayor. Pero si eso es cierto, si este es el máximo número primo, mira, entonces, ¿qué pasa con el número? Mira, considera este número. El producto de todos ellos más uno. Repito, el producto de todos ellos más uno. ¿Es posible que este número, el número K, sea primo? Es imposible, ¿no? Porque si te das cuenta, este número es muchísimo más grande que cualquiera de estos, incluso mayor que él. Porque mira, él es P sub n, en cambio él es P sub n por el anterior, por P sub 3, por P sub 2, por P... O sea, es mucho más grande. Encima le está sumando uno. Es mucho más grande. Entonces, este número K no puede ser primo, porque los únicos primos van desde P1 hasta P sub n. Pero si no es primo, y tampoco vale uno porque esto es más de uno, este número es más de uno, entonces si no es primo y no es uno, ¿qué le queda? Compuesto, ¿no? Ya sabes, todo número natural o es primo, o es compuesto, o es el uno. Entonces, si no es ni primo, ni tampoco es uno, entonces tiene que ser compuesto. Y recordemos, y aquí usamos pues algo que también conocen ustedes, ¿no? Por el teorema fundamental de la aritmética se cumple que K, este número, todo número natural, se puede descomponer en producto de primos, ¿no? Todo número natural mayor que uno se puede descomponer en producto de primos. Eso es lo que se conoce como el teorema fundamental de la aritmética. Eso significa que este número K, debe ser dentro de su descomposición, dentro de su descomposición, debe aparecer uno de estos primos, ¿no?
¿cierto? Pero mira, fíjate, digamos que debe aparecer alguno de estos primos, digamos el de posición I, ¿no? El primo P sub I, ¿de acuerdo? Pero mira, fíjate que como K es P1, P2, P3, mira, se supone que por aquí, más o menos por acá debe estar el PI, ¿no? Entonces podríamos decir que el número K es múltiplo de PI más 1, ¿no? O sea, lo puedo escribir así, ¿no? Es algo multiplicado por P sub I más 1, ¿no? Así se puede escribir el número K. Pero a la vez, como dentro de la descomposición en primos de K debe estar alguno de estos, digamos que está P sub I, tendría entonces que el número K es también múltiplo de P sub I. O sea, mira, el número K es múltiplo de P sub I más 1, pero también es múltiplo de P sub I, porque P sub I está en la descomposición de K, ¿no? Es uno de sus divisores. Mira, entonces tendríamos que MP sub I más 1, que es K, debe ser igual a NP sub I, que también es K. Si lo pasas a restar, mira, si este NP sub I pasa al otro lado a restar y factorizas, tendrías que 1 es igual a N menos M por P sub I. Y recuerda que eso estamos en los naturales, ¿ah? Todos estos son naturales. A ver, producto de dos naturales que me dé 1, los dos números tendrían que ser 1. No hay otra combinación, ¿no? Repito, si estamos lidiando los naturales, si el producto de dos naturales es 1, ¿no? Si el producto de dos naturales es 1, pues solamente la única combinación es 1 y 1, pues, ¿no? 1 y 1. Eso significa que el P sub I tendría que ser 1 y eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque todos estos P1, P2, P sub 3, P sub I hasta P sub N, ¿qué cosas son? Son primos. Y uno no es primo, ¿no? Uno no es primo. Aquí llegamos a una absurdo, a una contradicción. ¿Y de dónde vino, cuál fue el origen de este absurdo, de esta contradicción? Suponer que los primos son finitos. De ahí partió el error, ¿no? O sea, suponer que el número de primos es finito, eso nos conllevó a un absurdo, algo falso, a una contradicción. Por lo tanto, estaría mal suponer que el número de primos es finito, así que por lo tanto, quedaría demostrado, se concluye que dicho conjunto debe ser entonces infinito. ¿De acuerdo? Y se concluye entonces que el conjunto en realidad pues debería ser infinito. Y así entonces hemos demostrado usando contradicción. ¿Ya? Así entonces hemos demostrado usando contradicción. ¿De acuerdo? Esos son entonces los dos métodos, método directo, método indirecto, para realizar demostraciones de matemáticas. ¿De acuerdo? Bien, hay un tercer método, pero este lo vamos a ver más adelante. Es un tanto especial, ¿no? Que es el método de inducción matemática. Eso ya quedará pues para una siguiente sesión.